Hola, buenos días y muchísimas gracias, Ana, por la invitación y también gracias al Cabildo de Fuerteventura por organizar a través de la Consejería de Empleo y Educación y Juventud pues este foro virtual de formación y empleabilidad. Bien, antes que nada, ¿cómo veis la charla y el título de mi ponencia que llevo realizando desde hace un tiempo es el candidato perfecto para el sector turístico? Aquí tengo varias noticias. Una es que después de llevar muchísimo tiempo hablando de este perfil y y haciendo esta pregunta a los distintos directores de recursos humanos con los que colaboramos, ya me han dicho, Xavi, realmente, y eso es lo que quiero y así es como quiero empezar, que sepáis que el candidato perfecto no existe. Entonces, ostras, ¿por qué pones este título? Bien, porque lo que sí que existe es el candidato perfecto o lo más perfecto posible para una posición concreta, ¿vale? Eso sí que existe. Y existe también la posibilidad de acercarte muchísimo a esa perfección que buscan los directores de recursos humanos y las distintas empresas, ¿no? ¿Qué talento buscan? Antes que nada, eso sí, me gustaría hablar de varios puntos. Primero de Turijobs, es decir, explicaros brevemente quiénes somos y qué hacemos. Luego entraremos también y he creído conveniente, y este es un punto nuevo que introduzco en esta presentación, es cuál es la situación actual de la industria turística y hostelera. No nos alargaremos mucho, tocaremos una serie de puntos claves, pero sí que creía conveniente pues, tratarlo, porque no podemos hacer caso omiso a la situación que estamos viviendo ahora mismo y que desde Turishops pues, lo estamos afrontando de la mejor forma posible, pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de que estamos en medio de un gran reto que nos pone en el centro y que debemos realmente pues, estar preparados para ello. Y vosotros que sois el futuro y esa generación millennial que habéis estudiado y habéis hecho grados formativos y estáis intentando prepararos lo mejor posible, ¿no? Para hacer frente pues, a esos futuros retos, pues creo que es súper importante compartirlo. Además de eso, también, cómo no, hablaremos de cómo es ese candidato idóneo o ese candidato perfecto. ¿De acuerdo? Así que empezamos, ¿de acuerdo? Como veis, eh, Turijobs, para todo aquel que no lo conozca, ¿de acuerdo? Somos el portal de empleo líder en turismo y hostelería en España y en Portugal y acabamos de abrir también en Italia y tenemos presencia en México, ¿de acuerdo? Somos, yo diría, y creo que no me equivocaría, que somos de las primeras startups vinculadas al sector turístico en España. No son la verdad es que es un orgullo también el poder ver, ¿no? Y el poder seguir aquí después de 19 años. La verdad hemos pasado por muchísimos momentos. Uno de ellos y también súper importante fue cuando en 2017, como veis aquí, el grupo Stepstone, que es un grupo de recursos humanos generalista en Alemania, que a su vez tiene muchísimos portales de empleo especializados en el sector turístico por toda Europa. Se llaman Hotel Career, Gastro Jobs, tenemos también Caterer, Caterer Global. Es decir, ahora mismo formamos parte del network de portales de empleo vinculados al sector turístico más grandes de Europa y podríamos decir del mundo, tanto en número de usuarios como en número de ofertas de empleo. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, ya en 2019 llegamos a más de 1 millón de candidatos registrados especializados en España y este año, como os comentaba, hemos lanzado Turijobs Italia. ¿De acuerdo? Dicho esto, como os comentaba, ahora mismo tenemos un alcance global. Sí que es verdad que Turijobs nació con digamos, una vertiente más local, pero realmente después de estos 2 años, ahora mismo podemos decir que formamos parte, como os decía, de la plataforma de empleo en turismo y hostelería más grande de Europa. Más de 1 millón,
de usuarios registrados y más de 11.000 empresas ya confían en nosotros. Todas esas empresas que tenéis en la cabeza y en las que sabéis que son empresas españolas, pero que son players mundiales, todas esas empresas son colaboradoras nuestras. Ahora lo veréis. O sea, estamos hablando pues de todas las que veis aquí, de Catalonia, Active, Club Med, Vinci Hoteles, Six, SB Hoteles. Es decir, trabajamos y, como os decía, con todas las empresas líderes dentro del sector turístico. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿cuál es la situación actual de la industria? ¿Cómo creéis que está ahora mismo la industria? Muy tocada. Y eso quiere decir que tenemos que o debemos perder la ilusión por seguir formando parte de la industria, que significa entre el 14 y el 16% del PIB español, en el caso de Fuerteventura, en el caso de las Islas Canarias, pues muchísimo más. No. O sea, yo sinceramente soy de los que creen que estamos en una industria que tiene muchísimo potencial, pero que debemos tener en cuenta lo que está sucediendo para mejorar, para adaptarnos y para crecer. Y para prepararnos sobre todo para cuando todo esto vuelva, porque volverá. Pero vamos a entrar en la situación, qué cambios se están produciendo y qué cambios vemos desde Turishops que se están produciendo. Todos lo viviréis, ¿no? Miedo y desconfianza. ¿No? En Canarias también se está viviendo muy de cerca. O sea, estábamos hablando de que hace 3 semanas Canarias ya aparecía como luz verde, como lugar, digamos, con un porcentaje de infectados por debajo, muy por debajo de casi de los distintos países del mundo. Estábamos hablando, creo, de 50 contagios cada 100.000. O sea, ¿pero qué pasa? Que en Inglaterra, que en Alemania, justo en ese momento, pues confinaron, ¿no? Esos países. Entonces, por lo tanto, esos países emisores eh, que son de los que vive Canarias, pues evidentemente hay ese miedo, esa desconfianza de decir, ostras, no solo por parte de Alemania e Inglaterra, sino luego también por parte de Canarias, es decir, cómo recibimos ahora a estos países que están teniendo este volumen de contagios, ¿no? ¿Cómo organizamos todo esto? ¿Cómo gestionamos? ¿Dónde se hacen las PCR? ¿Se hacen en el aeropuerto? ¿O cada una de las cadenas hoteleras tiene que hacerse cargo de gestionar esas PCRs? Ahí está, ahí entra, y es un tema que se está tratando y se está intentando de gestionar, y creo que Canarias está siendo un ejemplo también para el resto de España de cómo os estáis organizando y cómo lo estáis haciendo. Limitación de movimiento, lo mismo que estábamos comentando. Limitación de aforo, ya sabéis que las aperturas han sido con plantillas menores de lo que se tenía previsto. ¿Por qué? Porque el aforo era menos. Entonces, la verdad es que está siendo un momento en el que tanto los departamentos de recursos humanos como las empresas en general se han tenido que realmente reinventar para saber adaptarse a estas exigencias, como veis que es el siguiente punto en seguridad e higiene, ¿no? Además de esto, nosotros, por ejemplo, que estamos ubicados en Barcelona, estamos viviendo ese cierre de bares y restaurantes, pero no solo en Cataluña, lo estamos viviendo también en Andalucía. Madrid sigue estando abierto, se está viviendo también en el norte de España, y eso, por lo tanto, se traduce en una recesión económica, ¿no? Y en un momento realmente duro para el sector turístico. Eso sí, ¿cómo? Es decir, ¿cómo afectan estos cambios a los negocios? Pues bien, para mí es fundamental hablar también de esas oportunidades, ¿no? Uno es la implementación de nuevos modelos de negocio. Vosotros seguramente lo habéis visto y seguramente sois también consumidores, ¿no? Pero ¿qué nuevos modelos de negocio estamos viendo? Modelos de negocio, sobre todo en la parte de F&B, como el delivery, como las dark kitchen. Las dark kitchen son restaurantes sin sala, es decir, son restaurantes y cocinas de producción única y exclusivamente dirigidas a vender online a través de pues, las plataformas que conocéis, ya sea Uber Eats, ya sea Glovo, ya sea pues Just Eat, etcétera. ¿Vale? Es decir, nuevos modelos de negocio
que ya vienen dados y nacen de la digitalización. ¿Ok? El segundo punto es la implementación de medidas de seguridad e higiene y medidas para evitar el contacto físico. Al final, lo que se está implementando en muchísimos hoteles también son todos aquellos procesos de digitalización, en procesos de check-in y luego sobre todo en las formas de pago, ¿no? Para evitar ese contacto. Personalización de experiencias. Eh, para nosotros es fundamental esto también y cada vez vemos más como los clientes están buscando esas formas de crear nuevas experiencias y que se hace y que se puede hacer a través de tener la información. ¿Cómo se consigue esa información? A través de facilitar y tener toda esa, digamos, todos esos datos y recopilación de datos a través del Big Data y de esa inteligencia artificial. Nuevas actividades de ocio, donde el contacto o la asistencia presencial ya no sean imprescindibles, ¿no? Aquí lo hemos visto, gracias a la realidad virtual, a la realidad aumentada, para vivir en remoto experiencias simuladas, como puede ser, no sé, aquí lo hemos vivido también con el Sonar, con el Primavera, es decir, con todos aquellos eventos que ahora mismo lo estamos viviendo, por ejemplo, en caso, ¿no? El foro virtual de Fuerteventura. El año pasado me acuerdo que estábamos con Ana y con Geocan en el foro de empleo de Tenerife, viviéndolo de forma presencial. De hecho, estaba uno organizado justo para antes de que empezase la pandemia, una semana antes. De hecho, teníamos también otro en Gran Canarias y no se pudo hacer. Realmente hay mil formas y hoy lo estamos viviendo con este foro de empleo de Fuerteventura. Nuevas profesiones, de esto hablaremos dentro del sector basadas en nuevas habilidades, ¿verdad? La explosión de nuevas profesiones dentro del sector basadas en lo que hablábamos, ¿no? En esas soft skills que hablaremos a continuación. Y luego también para nosotros es fundamental esa profesionalización del sector Horeca en materias antes no tan demandadas. Vosotros sois el futuro y seréis los encargados de realmente llevar a cabo toda esa transformación. ¿De acuerdo? Y luego adaptación de los precios, de la oferta y las nuevas políticas de cancelación. Hemos visto también cómo esa profesionalización del sector e incorporación a los equipos de profesionales en campos que hasta ahora no habían tenido tanto desarrollo en la Horeca, como puede ser, no sé, podemos hablar de lo que decíamos, Big Data, inteligencia artificial, de growth hacking, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un poco el resumen de cómo vemos desde Turishops también, de forma muy resumida, estos cambios y cómo afectan, digamos, la situación que está pasando y qué cambios se están produciendo. ¿Sí? Muy bien. Pues llegados a este punto, toca ya entrar en la parte, digamos, de la ponencia que más disfruto, porque realmente es algo que está vivo. Y cuando me refiero que está vivo es que cada día que hablo con los distintos directores de recursos humanos, la verdad que añaden, digamos, actitudes nuevas, añaden detalles nuevos y creo que es fundamental para mí que esta ponencia, que por mucho que el año pasado ya la hacía, etcétera, etcétera, veo que va evolucionando y me encanta porque la verdad me hubiese gustado muchísimo estar en vuestra situación y que alguien me hubiese venido a decir lo que hoy hablaremos, ¿no? Al final tendréis mi email por si necesitáis o tenéis cualquier duda, me podáis escribir, ¿de acuerdo? O sea, no os cortéis, me tendréis también en LinkedIn lo que necesitéis y os ayudaré si más adelante os surge cualquier duda y os puedo ayudar a encaminar pues, vuestro perfil hacia lo que realmente queréis, ¿de acuerdo? Vamos a ello. ¿Cómo es el candidato perfecto para el sector turístico hotelero, para esa posición? Pues el candidato se compone al final de tres patas. Las habilidades técnicas, ¿sí? Que las habilidades técnicas os diría que eh, ya se presuponen y cada vez más. Me explico. Vosotros estáis estudiando ahora, saldréis con una serie de conocimientos fundamentales, ¿vale? Pero esos conocimientos hoy
ya no son suficientes. El sistema formativo que tenemos en España, tenemos grandes escuelas de negocios, tenemos grandes escuelas de formación superior en la que nos enseñan y nos ayudan muchísimo a entender la profesión, ¿no? Y a entender cómo es el sector o qué es lo que van a demandar, pero luego eso no es suficiente. Nuestros padres, la verdad, en su día pues estudiaban una carrera, ¿no? O directamente entraban en una profesión y seguramente pues estaban el resto de su vida en esa profesión y si no, pues cambiaban una vez en los 30, 40 años de profesión. Ahora ya no. Ahora os daréis cuenta, y tanto vosotros como yo, os daréis cuenta que cada 3, 4, 5 años hay una movilidad. Y una movilidad lógica, ya sea por los cambios que hay empresariales o porque vosotros mismos estáis buscando nuevos retos, estáis buscando aprender, estáis buscando crecer. ¿Sí? A partir de aquí, cuando hablamos de habilidades técnicas, quiere decir que esas habilidades vais a tener que seguir machacándolas cada día. No sirve ya acabar la formación y decir, ahora me pongo en una empresa y me estoy toda la vida. Ya no sirve. Al cabo de un año deberás hacer un curso sobre lo que os apetezca. Si os gusta la cocina, sobre técnicas de cocina, yo qué sé, sobre técnicas de cocina japonesa o técnicas de cocina, ¿no? Sobre, yo qué sé, sobre esferificaciones, para que nos entendamos. Y para esto es fundamental. Y esto no se acaba. O sea, hoy en día ya todos los investigadores coinciden que al final el lifelong learning, es decir, estar cada año formándonos y aprendiendo, ya no depende de las empresas. Es algo que depende de nosotros. Y tampoco nos podemos quedar en, eso ya entraremos luego, en que la formación es muy cara. Ya no hay esa excusa, ya no hay esa excusa. O sea, hay formaciones muy potentes y muy buenas que son totalmente gratuitas. O sea que es fundamental que esas habilidades técnicas las tengamos, pero que tengamos claro que las empresas cuando buscan un perfil ya no se quedan con eso, sino que eso estará en nuestro currículum, que debe estar muy bien cumplimentado, muy bien redactado, ¿de acuerdo? Pero se va a quedar ahí. Y va a ser una palanca que evidentemente nos va a ayudar a luego poder tener la opción de hacer esa entrevista con ese recruiter, ¿vale? Pero no va a ser suficiente. Porque está demostrado ya que las soft skills es lo que realmente demandan esas empresas. ¿Y cuáles son? Y es lo que hace que tú seas el candidato perfecto para esa posición o para esa empresa. Porque no serás el candidato perfecto para cualquier posición ni para cualquier empresa. Porque dependerá también muchísimo qué es lo que tú quieres. ¿Dónde quieres pasar los siguientes 3 años? ¿A qué tipo de empresa quieres dedicar los próximos 5 años de tu vida? Y esa decisión es fundamental, que la tengamos claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos la primera, digamos, soft skill más demandada para el sector turístico y que diréis, seguramente muchos pensaréis cuando vayamos entrando en las distintas soft skills, diréis, ostras, es que esto es lógico. Sí es lógico, pero una cosa es lo que es y otra cosa es lo que aplicamos. Y para mí una de las partes fundamentales del reto empresarial es cuando cuento con personas que no solo dicen, sino que hacen. Y aquí es una que parece muy sencilla y siempre empiezo por esta, que es la amabilidad o es la sonrisa. Estamos en el sector de servicio. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a cualquier restaurante o habéis ido a un hotel o habéis ido a un rentacar a alquilar un coche y la persona que estaba ahí pues no sonreía? Vuestra experiencia ya es totalmente distinta. Y me gusta empezar por este punto porque es la base. Es la base. Y estamos en un sector en el que realmente debemos tener muy claro que estamos para servir a los demás. Y eso lo tenemos que tener muy claro y tenemos que saber enamorarnos de servir a los demás y saber querer dar la mejor experiencia y se empieza y se empieza por una sonrisa, se empieza por la amabilidad, se empieza por hacer que esa experiencia de cada persona que entre y nos vea, hacerla única. Y eso lo hacemos nosotros. No lo harán las máquinas, no lo hará un robot, no lo hará nadie. ¿Sí? La siguiente, que es otra de las características y de las soft skills que los directores de recursos humanos, cuando se lo pregunto,
me repiten constantemente es la creatividad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo soy creativo en un puesto de trabajo si empiezo de cero o haciendo prácticas? Pues la creatividad viene por entender primero muy bien la empresa en la que estás trabajando, entender muy bien los servicios que estás ofreciendo, entender muy bien el sector en el que estás, conocer muy bien tus productos y a partir de aquí, una vez tienes todo ese conocimiento, pensar fuera de lo que está comúnmente establecido en esa empresa. Posiblemente os encontraréis que si sois muy creativos, realmente hay empresas que no lo llegan a entender, pero el reto está en que sigas por ese camino, porque habrá una empresa que al final lo valore y que tenga en cuenta tus ideas. Por lo tanto, para mí es fundamental que sigáis aportando, porque cuando buscan a un perfil para entrar en prácticas o para allá más adelante, lo que buscan al final es que pienses distinto. Que pienses distinto, que puedas aportar ideas nuevas que has aprendido, en este caso, pues has aprendido en la escuela, que has aprendido viajando, que has aprendido a través de herramientas que ni siquiera conocen en la empresa donde te has incorporado. La creatividad es fundamental. Y la creatividad es lo que hará en momentos como lo que estamos y que nos está haciendo en Turijobs realmente ir más allá, ¿no? Y para nosotros ir más allá, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, los webinars que hemos estado creando, ¿no? Ahora mismo la selección, que es a lo que nos dedicamos, realmente está muy parado. ¿Cómo estamos aportando valor al sector? Pues con esos webinars hemos creado el primer podcast de recursos humanos vinculados al sector turístico para seguir aportando valor y seguir manteniendo una conversación tanto con vosotros como con nuestras empresas. Y esa es la creatividad que demandan. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué creéis que es esto? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Sabéis que la economía colaborativa cada vez está más en boga y hoy ha hecho ya también hacer que esto vaya más allá. Más allá, nosotros incluso ahora cada vez más estamos trabajando y ese trabajo interdepartamental, es decir, no que ventas trabaje con ventas, marketing trabaje con marketing y IT trabaje con informática, sino que se trata de hacer que todos esos proyectos que van a hacer que la empresa tire para adelante se tenga a una persona de cada uno de los departamentos y que sepamos hacer eso. Yo os recomendaría también que ahora que estáis estudiando no vayáis siempre a hacer los trabajos con vuestros amigos, que os caen mejor, con aquellas personas con las que tenéis más afinidad, porque eso no pasa luego en las empresas. Por lo tanto, cuanto antes os adaptéis a hacer trabajos con gente que quizás os cae mal, con gente que quizás no tenéis afinidad, más vais a aprender y más vais a estar preparados para el momento en el que llegue eh, aportar en una empresa en la que el compañero que tenéis, pues la verdad no tenéis cero afinidad, pero ya habrás estado trabajando durante todos los estudios con gente que no te cae bien y estarás acostumbrado a gestionar eso. Y eso te va a hacer aprender. Porque el trabajo en equipo se trata de esto, no se trata de trabajar con gente que te cae bien, se trata de poner tus conocimientos al servicio de los demás y que el objetivo del proyecto esté por encima de los egos, esté por encima de todo lo demás. Así es como realmente se consigue que las empresas realmente sean exitosas y que los proyectos evolucionen y crezcan. Si no, solo se trata de una lucha de egos y de amiguismos que no hace que la empresa vaya a ningún lado. Así que yo realmente os invito a que ese trabajo en equipo lo empecéis a realizar ya, ahora mismo, con el siguiente trabajo que os pongan en el centro de formación. Lo empecéis ya. La siguiente, ¿qué creéis que es esto? Ya lo hemos hablado, ¿eh? La primera era sonrisa, amabilidad. En este caso, ya me he adelantado, es la vocación de servicio. ¿De acuerdo? Es el entender que esa vocación de servicio, y este punto no lo hemos tocado, no va solo con el cliente externo. No es así. Esa vocación de servicio, como hablábamos ahora, va también con el cliente interno, va con tu compañero, va con poner todo lo que sabes a disposición de los demás. Y sobre todo también a saber que muchas veces la persona que tienes al lado necesita que la ayudes.
No necesita tu juicio, no necesita que, que, que la mires por encima del hombro, no le necesita que sentirse menos valorada porque tú sabes más que ella, al contrario, colaboración, de trabajo en equipo, y en este caso la vocación de servicio no es solo con el cliente. No se trata de sonreírle al cliente de forma falsa porque es lo que debes hacer, sino que salga realmente del corazón de saber que esa persona que ha invertido ese tiempo por coger un avión, por coger un tren, por ir a Fuerteventura y alojarse en ese hotel, o alquilar ese coche, o alquilar esa experiencia, lo que quiere es no olvidarse nunca. Y quien lo va a hacer eres tú. Entonces no se trata de ser falso, eh, no se puede, digamos, contagiar una sonrisa falsa, se trata de realmente vivirlo, vivirlo desde ya y empezar a entender qué es lo que significa la vocación de servicio. Significa ponerse al servicio de los demás, olvidándote de ti mismo. ¿Y eso cómo se practica? Cada día se practica. Y es una de las cosas más difíciles que existe. Por eso hay muchísimos libros que si buscáis en Google cómo trabajar la vocación de servicio, lo encontraréis. Yo si queréis os puedo recomendar algunos y me podéis escribir y os los recomendaré. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la soft skill también más demandada que nos dicen todos los directores de recursos humanos? Que es que estéis abiertos a la movilidad, que es que no estéis cerrados a dejar vuestra casa, dejar vuestra ciudad, dejar vuestro pueblo y iros a cualquier parte del mundo a perseguir lo que realmente queréis y donde creéis que podéis aportar a este mundo lo que sabéis. Es que no tenéis nada que aportar a este sector, tenéis muchísimo que aportar. Lo único que uno de los trabajos más importantes que hay es saber qué es lo que cada uno de vosotros puede aportar a este sector. Y eso es un trabajo interno que debéis hacer, que debéis encontrar cada día, que debéis estar replanteándoos cada día durante los estudios que estáis haciendo. Ostras, esta asignatura, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me gusta? De esta, no me gusta, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo creo que puedo aportar? ¿Qué motivaciones tengo? ¿Qué actitud tengo? Pero sobre todo estar abiertos. Y lo que sí que os van a pedir todos es idiomas, así que poneros las pilas ya con el inglés, con el alemán, con el francés, con el italiano, con los idiomas que creáis también que os gusta, por el que el país os gusta. Bueno, el inglés seguro, eso ya os lo digo. Pero luego la tercera lengua, por lo que sea, estudiarlo porque os gusta, no sé, porque os gusta China y estáis enamorados de esa cultura, o porque os gusta la comida japonesa y queréis aprender muchísimo y y queréis iros a Japón y queréis aprender japonés, pero siempre será fundamental no solo tener esa lengua inglesa, sino también una lengua más. Y eso sí que os aseguro que prácticamente os lo pedirán en cualquier trabajo al que vayáis. Así que es momento de, aparte de estar haciendo el grado que estéis haciendo, apuntaros ya o a una academia de idiomas o apuntaros ya donde queráis, pero no es tarde, ¿eh? Yo también os lo digo, empecé tarde. O sea, yo tanto en el colegio, en las asignaturas que hacíamos en el colegio de inglés, etcétera, etcétera, os puedo decir que en la ESO y luego también en bachillerato, pues tenía la base, pero la verdad que no le daba muchísima importancia. Así que me hubiese gustado que me hubiesen dicho, ponte las pilas ya. Así que, de verdad, yo os digo que esto sí, no lo dejéis para el final. No lo dejéis para el final porque es fundamental. Y es lo que os va a abrir las puertas a luego a tener esa movilidad, porque muchísima gente le encantaría esa movilidad y dice, sí, yo estoy abierto, pero no abro el idioma. Una vez lo habléis, estáis y tenéis la oportunidad para hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué creéis que es esto? Compromiso. Ostras, compromiso, ¿qué significa el compromiso? Bueno, sí, el compromiso significa algo sencillo, que es que cuando hayáis hecho 30, 40 entrevistas de trabajo para hacer unas prácticas y en muchos casos no remuneradas, incluso en ese momento, cuando os den una oportunidad y alguien os mira a los ojos y diga, oye, te quiero a ti para hacer esas prácticas, deis el máximo. Y no solo deis el máximo, que si os comprometéis a estar 6 meses en esa empresa, estéis esos 6 meses y deis el máximo de vosotros. Luego,
ya valoraréis cuando terminen esos 6 meses si esa empresa es en la que queréis seguir, si ese tipo de negocio es en el que queréis seguir o no. Porque la decisión, repito, no es solo por parte de la empresa, es también vuestra. Y ocurren algunos errores, y lo hemos vivido, y yo lo he vivido también en primera persona. Durante toda la carrera he estado trabajando de camarero en horarios intempestivos durante muchísimas horas, en distintos lugares, haciendo doble turno, etcétera, etcétera. Y al final, a veces me he dado cuenta, por el hecho de tener que pagar las facturas, por ayudar a mis padres, por quererme independiente, ¿no? Que te ciegas y coges cualquier cosa para trabajar. Y eso es lícito y es bueno, porque te tienes que espabilar, pero llega un momento en el que has conseguido una medio estabilidad, en el que tienes unos ingresos, en el que ya te puedes ir más o menos manteniendo, y ese es el momento de buscar algo que realmente te llene, porque no puedes parar nunca de dejar de buscar que eso te llene por un sueldo, ¿vale? Lo que sí, que ese punto, que es el compromiso, también es fundamental que si una empresa, si una persona, si un responsable de recursos humanos ve algo en vosotros y os da la oportunidad a vosotros, tenéis que responder. Parece algo muy sencillo, pero no lo es. Ese compromiso es algo que viene con la educación también. Es algo que viene con, digamos, más allá de lo que nos enseñan muchas veces en los colegios o en... Es demostrar que si te dan una oportunidad eres capaz de responder. Y luego, adulto, y en el momento de tomar la decisión, si te dicen, oye, mira, nos gustaría que renovases, si has visto que realmente no es para ti, con muchísima educación decir, lo siento, pero creo que esta posición, pues, oye, he disfrutado, he dado el máximo de lo que he podido dar, irte bien de esa empresa y decidir tu camino. Y si luego pasa al contrario, si la empresa, lo mismo, al cabo de 6 meses os dice, mira, me sabe muy mal, pero creemos que no renovaremos este contrato de prácticas o de lo que sea, no pasa nada. Todo lo hemos vivido. O sea, buscar trabajo durante muchísimo tiempo se convierte en el trabajo que vamos a tener. ¿Eh? Buscar trabajo significa levantarte a la misma hora, que es a las 9 de la mañana, vestirte, ducharte, hacerte un café, desayunar y estar 8 horas buscando trabajo. En Turijobs, buscando las ofertas de empleo, viendo oye, qué ofertas de empleo me han llegado, poniéndote notificaciones, dando a través de Internet con esos recruiters, para que en el momento que te den la oportunidad, aprovecharla y tener ese compromiso. Yo, de hecho, uno de los consejos que doy, que esto es un consejo personal, no tenéis que seguir, es en el momento que os he dado la primera oportunidad laboral, no me refiero a prácticas, sino ya un contrato para empezar, estar mínimo 3 años. El primer año lo único que te llevas son leches y aprendes del negocio y aprendes algo y te adaptas. El segundo año es cuando empiezas a entender no solo lo que está pasando, sino cómo funciona la empresa. Y el tercer año es cuando realmente puedes aportar y ya ves la globalidad del negocio. Así que es un consejo que os doy, porque en muchísimos casos los recruiters también te dicen, ostras, Xavi, y eso va de compromiso también. Es que vemos que hay perfiles que hemos recibido el currículum y pone 1 año aquí, 6 meses allí, otro año aquí, 6 meses allí. Y en muchísimos casos el candidato te dice, ya, pero es que eso es responsabilidad de la empresa. Que pase una vez, ok, que pase dos también. Pero cuando pasa 6 veces, ya no es responsabilidad de la empresa, sino que seguramente tú, como persona y como candidato, tienes algo de responsabilidad. Así que, como os he dicho, lo primero es entender muy bien vosotros qué es lo que podéis aportar a cada una de las empresas, qué es lo que podéis aportar a cada una de las posiciones que os demandan. Investigad, investigad y investigad la empresa cuando vais a ir, que es fundamental. ¿Qué es lo que os pueden aportar? ¿Sí? ¿Qué más? Esta es una de las que más cuesta, ¿eh? Que es la cultura de esfuerzo o la resiliencia. Nadie nos educa, ¿eh? Para la resiliencia. No estamos educados ni estamos formados para la resiliencia. Es la vida al final la que te lleva a fomentarla y a realmente a llevarla a cabo con situaciones que no nos gustan. La resiliencia al final se trata de, para que no lo sepa, se trata de realmente, pues lo hago de una forma muy gráfica,
Doblarte sin romperte, es decir, ser capaz de adaptarte a todas esas situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo, sin caer en la frustración, sin caer en la depresión, sin caer en el llanto constante, sin caer en ser un negacionista de todo, sino al contrario, es decir, ver que esta situación es complicada y buscar siempre la parte positiva, buscar el aprender de esta situación sobre todo y seguir esforzándote por dar lo mejor de ti, sin caer pues esto es lo que hay. Vienen momentos muy, muy complicados, así que debemos empezar ya a ponernos, incluso nosotros, aunque no nos guste, ponernos en situaciones que nos lleven al cambio, que nos lleven a sentirnos incómodos, que nos lleven a tener miedo, porque eso es lo que nos hará crecer. O sea, de las situaciones bonitas y agradables nadie aprende, simplemente las disfrutamos. Pero el aprendizaje viene de situaciones complejas, lo que os decía. ¿Cómo empiezo? Pues empieza por hacer trabajos con gente que te cae mal. Y aprende a gestionar eso. Apréndete a gestionar qué es lo que sientes, ¿no? Y cómo le puedo dar la vuelta a esto. Y cómo empiezas a comprender que esa persona tiene su vida y empiezas a ser empático y empiezas a entender por qué no os lleváis bien. Empiezas a entender que también era una parte de responsabilidad tuya. Y ahí entra la cultura de esfuerzo, entra la resiliencia. ¿Sí? ¿Qué más? El perfil técnico, perfil tecnológico. Todos los que queráis dedicaros a este sector ya no vale solo con saber una serie de técnicas de cocina o una serie de conocimientos técnicos enfocados a la recepción de un hotel o enfocados a revenue management o enfocados a no sirve ya o no solo es suficiente, sino que debemos tener conocimientos técnicos ya vinculados a la tecnología, vinculados a programas como puede ser Salesforce, como puede ser Opera, como puede ser CRMs. Buscarlo, empezar ya a entender ese sector y a entender digamos, esas tecnologías que ahora mismo están en prácticamente todas las empresas del sector. ¿Vale? Y por último, y no menos importante, que es donde estáis ahora, que es la formación. Y lo que os decía, la formación ya no entendida como algo por lo que tengo que pasar, porque es lo que hay, ¿no? Pues hacemos la ESO, luego hacemos bachillerato, o no hacemos bachillerato y me voy a hacer un grado medio, y luego hago un grado superior, y luego ya pues igual me voy a la universidad y ya está. Y a partir de ahí ya, pues luego me hago un máster. O sea, no ya como algo académico, sino como algo de un cambio realmente, te diría, personal, de entender que cada día tenemos que estar aprendiendo de lo que nos pasa y de lo que queremos mejorar. Y de lo que queremos mejorar es donde está esa formación. Y os puedo recomendar también, o sea, está Turischool ahora mismo, está la formación a distancia de Hostelea, está EAE, tenemos cursos dentro de Coursera que son gratuitos, EDX, o sea, tenemos formación realmente hoy, el conocimiento lo tenemos y está súper al alcance de nuestra mano. Lo importante no es el conocimiento, sino lo que hacemos con eso. Cómo luego eso lo vendemos cuando vamos a una entrevista, o lo aplicamos en nuestro lugar de trabajo, o lo utilizamos en una reunión, o lo utilizamos para escuchar a una persona. O sea que, lo que os decía, buscar el concepto lifelong learning, que es aprendizaje constante. No podemos parar ya, no podemos parar. De hecho, os diría que, no sé si conocéis digamos, a Yuval Noah Harari, pero habla de dos cosas que va a ser fundamental para el próximo siglo, que uno es la inteligencia emocional, es decir, cómo somos capaces de entender lo que está pasando emocionalmente, y dos, realmente ser capaces de aprender y desaprender constantemente, porque todo lo aprendido dentro de 10 años lo vamos a tener que desaprender. Ostras, entonces ¿para qué invierto dinero ahora? Pues para aportar valor ahora.
Pero el tema es que no puedes dejar de, o sea, ya no puedes parar. O sea, estamos digamos, en una era en la que el conocimiento de por sí ya no significa nada. Tenemos Google y puedes buscar cualquier cosa. El tema es qué hacemos con ese conocimiento, cómo lo implementamos día a día. Así que realmente la formación, entendida como algo académico, ok, es fundamental, lo pones en tu currículum, estará dentro de la parte técnica, pero luego el punto es que cuando vamos a las entrevistas demostremos que para nosotros la formación es algo que va con nuestro día a día, que es el aprender, el conocer, el tener curiosidad por entender no solo digamos, cómo funciona el sector, sino a las personas, el mundo que nos rodea. Aquí tenéis el resumen. Yo si queréis os puedo compartir también esta presentación. Lo hablaré también con la organización para si queréis que, si alguien quiere también que la haga llegar, pues me la podéis pedir y os la haré llegar encantado. ¿Sí? Y lo más importante, lo que hablábamos al principio, ¿eh? Hacer realmente un ejercicio de coger una hoja en blanco y apuntar qué es lo que sois capaces de aportar, qué es lo que os diferencia del resto, qué es porque es lógico que ninguna persona somos iguales y todos los que estáis en la misma clase estudiando el mismo curso no vais a saber aportar lo mismo a las distintas posiciones a las que vais a querer, porque tenéis distintos intereses. Por lo tanto, sé tú mismo, no falsees en las entrevistas, no intentes inventar y sobre todo sé proactivo y marca la diferencia. Los currículums. Curraros los currículums. No apliquéis a todas las ofertas con el mismo currículum. O sea, a cada oferta que apliquéis tiene que ser y tiene que haber un currículum distinto. Totalmente distinto. Adaptado a esa posición, a esa empresa, a lo que buscan. ¿Sí? Ostras, es que es un currazo. Sí, claro, es más fácil hacer un mailing a todo el mundo y a ver si me cogen. Es que no funciona así ya. Es imposible. Y si alguien ha encontrado trabajo así, ostras, le doy un aplauso porque yo he estado muchísimo tiempo buscando trabajo y para mí no fue nada fácil y os repito que estuve muchos meses buscando 8 horas al día trabajo y haciendo entrevistas y aplicando en Turijobs y venga y no es fácil. Por lo tanto, coger todo lo que hemos hablado hoy, aplicarlo y si tenéis dudas, me escribís. Porque es lo que os decía, o sea, el problema hoy en día ya no es crear nuevos empleos, sino crear nuevos trabajos que los humanos realicen mejor que los algoritmos. Y todo lo que hemos hablado, esos soft skills, los robots no lo van a poder hacer. Los algoritmos no lo van a poder hacer. Solo lo vamos a poder hacer nosotros. Por lo tanto, repito, coger hoja, coger un boli o coger un ordenador o coger el móvil y en el bloc de notas empezar a apuntar qué es lo que sois, qué es lo que podéis aportar, qué es lo que creéis que os diferencia del resto. Y a partir de ahí empezar a sumar conocimiento y a buscar formación que complemente y potencie eso que os gusta. Porque al final nadie va a querer estar 20 años en un trabajo que no le guste. O sea que el reto empieza ahora. Por lo tanto, empezar a estudiar idiomas y a entender muy bien qué es lo que sois capaces de aportar y en qué queréis invertir vuestros próximos 3, 4, 5 años. A partir de aquí, que sepáis que también tenéis y os podemos hacer llegar la guía definitiva para superar tus entrevistas del trabajo. Os la podéis descargar de forma gratuita, la tenéis en nuestra web. Incluso si, oye, Xavi, házmela llegar, os la puedo hacer llegar yo. No va a haber ningún cambio. Yo ya puedo aquí estar 3 horas hablando, llevo 48 minutos, ya puedo estar 3 horas hablando, que si no empezáis por pequeños cambios, si no empezáis por empezar a aplicar lo que hemos estado hablando hoy en vuestro día a día, esto se va a quedar charla más ahí y no va a proporcionar ningún cambio en vosotros. Es fundamental que cojáis algo, no empecéis por todo, empecéis por una cosa y la apliquéis hoy o la apliquéis mañana, pero no lo dejéis pasar, ¿sí? Porque la competencia cada vez es mayor. Por lo tanto, podéis también seguirnos en redes sociales, leer nuestra newsletter, descargaros nuestra app, apuntar a nuestras alertas de empleo, a prácticas. O sea, os podemos ayudar en lo que necesitéis. Como portal de empleo líder en turismo y hostelería, ya sabéis que vamos a empezar también ahora el podcast. Lo veréis en nuestro LinkedIn. Haceros LinkedIn ya, si no tenéis también, porque es fundamental. Y luego, sobre todo, y que lo he hablado también con Ana, los currículums. Debe estar súper completos los currículums, ¿sí? Y debéis tener
todos los que estáis escuchando hoy debéis tener ya perfil en Turijobs, que es fundamental, y empezar a ver qué ofertas se mueven, qué es lo que buscan, ¿vale? Aunque ahora mismo no estéis buscando trabajo, debéis empezar a saber qué posiciones se están demandando, ¿sí? Que eso también es súper importante. Así que espero y deseo haberos podido ayudar. He querido también ir muy al grano, porque también cuando he estado escuchando ponencias me gusta que me hablen claro. Tenéis aquí, como veis, mi email, xavier.aizcorbe@turijobs.com. Repito, me podéis escribir con dudas, lo que necesitéis. Intentaré responderos lo más rápido posible y espero haberos podido ayudar. De verdad, hay que ponerse a trabajar. Tenéis la suerte de que sois jóvenes, os queda tiempo aún para corregir todo aquello que queráis corregir, tenéis tiempo para ser competentes, para formaros, para ayudaros entre vosotros y lo que os decía, para empezar a producir ese cambio que todo el mundo quiere que se produzca en el sector turístico, que es profesionalización, digitalización y todas las soft skills que hemos hablado hoy, poder empezar a aplicarlas. Y repito, esas soft skills se trabajan, no vienen dadas. Hay que trabajarlas y hay que trabajarlas muy duro cada día. Así que muchísimas gracias y cualquier cosa que necesitéis, pues oye, me contactáis. Gracias, Ana. Que vaya muy bien. Hasta luego.